Hijos narcisistas, la rebelión de los hijos de David, segunda parte. Hola queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Deseo que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de Absalón, el otro hijo del rey David. En el episodio anterior compartí con ustedes el caso de Amnón, el hijo mayor de David, quien obsesionado por su propia hermana terminó abusando sexualmente de ella. Este caso deja entrever esa maldad y esa lujuria que caracteriza a todo psicópata narcisista. El Espíritu Santo me estuvo confirmando después a través de este caso que son personas que no saben dominar sus impulsos sexuales. Los psicópatas narcisistas son personas sin dominio propio. Literalmente son un desorden en el área sexual. Ahora, ¿qué pasó después de esa tragedia? Sucedió que Absalón, el hermano directo de Tamar, se enteró de inmediato y a partir de ese momento empezó a tramar su venganza. Versículo 22, capítulo 13. Absalón dejó de hablarle a Amnón, dice, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Como vemos, esto se convirtió en una bola de nieve. Absalón prácticamente decide hacer justicia por su propia mano. Calladito, ahí de forma discreta, comenzó a planear la muerte de su hermano. En gran parte pienso yo que comenzó a llenarse de amargura y resentimiento porque David, a pesar de la gravedad del crimen que Amnón había cometido contra la hermana de este, no hizo nada. Pasaron 2 años y un día dice que Absalón hizo una fiesta. Invitó a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso: si usted no quiere ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. David se extrañó por qué tanto interés. El asunto es que Amnón y sus otros hijos fueron a la fiesta. Allí Absalón les dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo que lo van a matar porque yo lo ordeno. Escuchen las palabras, porque yo lo ordeno. Aquí ya comienza a notarse su carácter narcisista, su prepotencia, falta de empatía y remordimientos. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Mataron a Amnón a filo de espada. Cuando los otros hijos del rey vieron muerto a Amnón, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Todavía estaban ellos en camino cuando alguien le avisó a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oír esto, el rey se levantó del trono y en señal de dolor rompió su ropa y tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo, pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo: no crea a su majestad todo lo que han dicho. Estoy seguro que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamar. Al rato entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente, dice. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó ahí 3 años bajo la protección de Talmai, hijo de Amiud, quien era rey de ese lugar. Como podemos observar, la conducta de Absalón también deja mucho que desear. El escenario ahora es este. Por un lado está Tamar, abusada sexualmente, Amnón está muerto y Absalón ahora es un fugitivo. Un pecado lleva a otro, dejando una serie de consecuencias a lo largo del camino, y David sumido en la desgracia de ver cómo su familia se destruye. Ojo, y esto está sucediendo en la familia real. Pero todo este juicio sobre la casa de David tenía que acontecer.
Ahora, ¿cuál era el origen de todas estas desgracias, si ustedes se recuerdan? El pecado de David, cuando se involucró sexual y sentimentalmente con Betsabé, una mujer casada. Y voy a recordar las palabras que el profeta Samuel le dijo en su momento a David, segunda de Samuel 12:10, la versión de la traducción lenguaje actual. Por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Uría su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Volvamos de nuevo a la historia. ¿Qué pasó después? Ya en el capítulo 14 sucedió que Joab comenzó a promover el regreso de Absalón y sucedió así, aunque David dejó en claro que no quería verlo. Ahora pongan atención a los detalles que nos da la Biblia acerca de Absalón, sobre su aspecto y personalidad. Versículo 25. En todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se lo cortaba cada año, cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. Este pasaje nos habla de que Absalón era un hombre vanidoso. Se preocupaba por su belleza física. Ahora, la belleza en sí no tiene nada de malo. El quererse ver bien, pero cuando esta la usas para fines de protagonismo, terminas desarrollando patologías narcisistas que pueden rayar en la obsesión por el maquillaje, la perfección, etc. Absalón dice que tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era una joven muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón le dijo a sus sirvientes: Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego. Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Aquí nuevamente observamos a un Absalón prepotente, impaciente, abusivo, pues Alei quería que Joab hiciera lo que él quería. Lo estaba obligando, y como el otro se negó a su llamado, entonces mandó a echarle fuego a sus terrenos. Esto ya raya en la maldad, ¿o no? Alcanzan a ver cómo se va revelando y cómo va sacando su carácter narcisista. ¿Por qué mandaste a quemar mi campo?, le dijo. Y Absalón le contestó: porque quiero que vayas a ver al rey. Ya no a mi padre, ¿verdad? Sino vayas a ver al rey y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir a Gesur si no me dejas visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a verte. Si he hecho algo malo, ordena que me maten. Si he hecho algo malo. Esta frase nos habla de que Absalón era un tipo sin sentimientos ni remordimientos. Él no estaba arrepentido de la muerte de su hermano. Con estas palabras denota que está minimizando su acción. Imagínense, mató a su propio hermano y todavía dice: si he hecho algo malo. Típico de un narcisista que no asume sus errores, que no se responsabiliza de sus actos. O sí, pues, o sea, lo maté, pero no es para tanto. ¿Verdad? Los psicópatas narcisistas te han robado o te han sido infieles, y aunque tú les demuestres con pruebas sus errores, lo negarán o lo minimizarán. Nunca son capaces de asumir sus errores. Ellos son perfectos, no se equivocan. Por lo tanto, nunca cambiarán. Sus trastornos los tienen totalmente cegados, engañados y confundidos. La cosa es de que al final Joab fue a ver al rey y le dio el mensaje a Absalón. Entonces David lo mandó a llamar. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un beso.
Esto nos habla de una reconciliación entre ellos, pero sus corazones seguían muy apartados. Ahora para Absalón, ese acercamiento con su padre tenía otro propósito: rebelarse contra su padre. Absalón ya había para ese momento abierto las puertas al enemigo. Su alma ya estaba corrompida y conforme pasaron los años fue perdiendo la cordura. Luego de un tiempo, ahora Absalón se le veía, dice, con carros de combate, caballos, y andaba escoltado con 50 hombres que marchaban frente a él. Aquí también se ve que Absalón no quería los carros por la velocidad o la utilidad que tienen, sino como buen narcisista para impresionar, hacer una procesión. Él quería hacer bulla, que todo el mundo lo viera como un rey. Entonces dice que se levantaba todos los días muy temprano, fíjense, todo el esfuerzo que este hombre hacía. Se paraba al lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón venía, lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. Y la idea de Absalón era ganarse la confianza del pueblo, quedar bien con ellos y dejar mal a su padre. Es decir, él se dedicó cuidadosamente a cultivar una imagen emocionante y seductora. Imagínenselo liderando una caravana de carros y caballos a la luz del día, como un salvador, ¿verdad? Abrazando a los desposeídos, haciendo su campaña, poniendo su mejor cara, como lo hacen los políticos, que primero te bombardean de su amor y de sus promesas, y ya cuando están en el poder ni se acuerdan que existes. A todo aquel que se le acercaba le decía: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda tus asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Sinceramente, a mí de veras me dan asco los políticos por hipócritas. Y también los narcisistas cuando están bombardeándote de su falso amor y se comportan así con los más necesitados, ¿verdad? Y así está en este momento Absalón, manifestando atención por los más atribulados, expresando un interés falso, una compasión falsa, ofreciendo promesas que él sabe que no va a cumplir. Todo un teatro, ¿verdad? Haciendo, por supuesto, una difamación sutil a su padre. Difamación encubierta, le llamo yo. Este modus operandi se trata del mismo plan y el mismo modus operandi que Satanás fraguó estando todavía en el cielo como un ángel, ¿verdad? Cuando andaba entre los demás ángeles hablando mal de Dios, hablando mentiras, echando cizaña, convenciéndolos, ¿verdad? Porque acuérdense que la tercera parte lo siguió. Y esta vez pues queriendo acá Absalón dividir el reino de David. Escuchen, todo acto de rebelión que busque dividir siempre está dirigido y controlado por fuerzas satánicas. Además dice que los que se le acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, dice claramente la Biblia que Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba, imagínense. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. Díganme si esto no se trata de un narcisista en busca de poder. De esa manera fue ganándose a la gente. Otra versión de la Biblia dice: así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel, imagínense. Así pasaron 4 años y Absalón, pues sí, era un tipo muy hábil y muy astuto. Y como siempre lo he dicho acá, esa habilidad, esa astucia, esa inteligencia es dada por Satanás. Ese conocimiento, la habilidad para hablar, esos dones,
son dados por el diablo a todo aquel que les sirve. Por supuesto, para hacer el mal, ¿verdad? Ahora pongan atención a otra característica innata de todo narcisista: sacar su lado religioso. Segunda de Samuel 15:7 dice que un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me prometía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa, le dijo. En otras palabras, Absalón cometió traición con el pretexto de que iba a adorar, imagínense. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Él sabía que la apariencia de espiritualidad podía actuar a su favor. Cuando un narcisista juega a ser religioso o muy espiritual, normalmente tiene éxito con sus víctimas. Casi la mayoría caemos derechito en esa mentira porque muchas veces naturalmente uno pues confía en una persona que se está mostrando temerosa de Dios o no. Uno espera de esa persona una ayuda, un consejo, una palabra de ánimo, de sabiduría, pero como siempre yo lo he dicho acá en este espacio hasta el cansancio, por favor, no se fíen a la primera. Examinen, pongan a prueba los espíritus, dice la palabra. Primera de Juan 4:1, lo voy a leer. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora es posible que la gente en esa posición, con este tipo de trastornos, suelen engañarse a sí mismos creyendo que cuentan con el favor de Dios. Muchos de ellos aseguran que son salvos, oran y conocen la Biblia perfectamente. Claramente vemos la rebelión de Absalón y su culpabilidad al querer dividir el reino de su padre, pero él como buen narcisista no lo admite, no ve el error, más bien se está viendo como un salvador. Su objetivo es coronarse rey, y es decir, moverle la silla a su padre. Y con esto queda en claro que Absalón está siendo controlado por Satanás. El rey le dijo que podía irse tranquilo y Absalón se fue acompañado de 200 hombres, imagínense. En ese momento nadie conocía los planes de él. Desde Hebrón mandó a decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, dice el texto, se dan cuenta cuán engañado estaba. Su trastorno los hacen a ellos creer sus propias mentiras. Viven engañados. Y aquí está Absalón presentando sus ofrendas a Dios. Y en ese momento dice que mandó a llamar a Aitofel, que era uno de los consejeros de David. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. Atención a este personaje de Aitofel. De pronto David se enteró que Absalón se estaba ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyaban. Vámonos de aquí, dijo, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Estas palabras nos hablan de que David en ese momento estaba convencido que todo se le había acabado, que todo se le había ido de las manos y que su hijo, su propio hijo, lo iba a derrotar, imagínense. David, siendo ese guerrero de muchas batallas, ahora estaba huyendo casi espantado. Pero así es, le pasó al gran Elías, y es que siempre que un narcisista amenaza, el temor se expande como pólvora y termina invadiéndonos, termina desubicándonos por completo, porque el miedo o el temor es precisamente una señal clave para entender que estás lidiando con un narcisista. Yo, a decir verdad, lidié muchas veces con el miedo, y el miedo
es lo contrario a la fe. El temor es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El narcisista siempre estará probándote a través del miedo. A través del miedo te controla. Por eso a veces nos cuesta salir de sus garras por miedo a las represalias o consecuencias. El miedo también lo utiliza para mantenerte enganchado a él o a ella, porque te ha hecho creer que no hay nadie como él, que no hay nadie como ella. Incluso fíjense que esto pasa a nivel sexual, lo cual es falso, no es cierto. Eso se trató solamente de una idea que el narcisista puso en tu mente. Claro que es posible volver a tener una vida plena y feliz. Se dan cuenta cómo el miedo nos mantiene paralizados. El narcisista no es tan fuerte como aparenta. Es más bien un ser débil, un ser frágil, y el miedo más bien está en él o en ella. Por eso se comporta como es. Su mayor miedo es que le descubras, que le quites la máscara y que lo expongas. Su mayor miedo es que se quede solo o que se quede sola y que tú despiertes. Por eso la mejor venganza contra un narcisista es reinventarse, volver a ser feliz, volver a ser exitoso, vivir mejor. Y qué mejor que te vea que estás bien. En fin, el rey David huyó con su familia y toda su gente. Solo dejó en su palacio a 10 de sus mujeres, dice. Eran tiempos de angustia para David. Imagínense sabiendo que tu propio hijo se te está revelando. Eso no ha de ser fácil soportarlo. Dice que todos ellos iban llorando y con la cabeza cubierta y descalzos, sin destino. En estos días fue cuando David escribió varios salmos desde lo más profundo de su alma. Eran días de tribulación y angustia, sin lugar a dudas. Más tarde, David supo que Aitofel se había unido al grupo de traidores que andaban con Absalón. Entonces dijo: Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Aitofel. Ahora, ¿ustedes saben por qué David dijo eso? Porque Aitofel tenía la reputación de ser un excelente consejero, sabio, pero también porque era el abuelo de Betsabé. O sea, cuando David se involucró con Betsabé, la nieta de el abuelo no lo vio bien. Se tuvo que tragar en su momento, digamos, las palabras. Y aunque era su consejero principal, convivió con David en el palacio. Y ahí pues fue creando un resentimiento muy grande hacia David. Su corazón se llenó de amargura y prácticamente pues nunca olvidó ese desliz que tuvo David, nunca lo perdonó. Por eso es que él no siguió a David, más bien se unió a la rebelión de Absalón. Ahora era el momento para rebelarse y, si fuese posible, vengarse por el sufrimiento indirecto que le causó a él y a su familia. Cuando Absalón entró a Jerusalén, le preguntó a Aitofel: ¿qué me aconsejas hacer?, le dijo. O sea, como que no tenía ni idea a qué iba a gobernar, ¿verdad? Y Aitofel le contestó. Escuchen el consejo que le dio: tome su majestad a las mujeres que su padre dejó para que cuidaran del palacio y acuéstese con ellas. Así los israelitas se darán cuenta que usted ya ha roto relaciones con su padre y entonces tendrán más confianza. En el versículo 22 y 23 dice que en aquel tiempo David, como Absalón, tomaban los consejos de Aitofel como que si vinieran de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y ahí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tremendo consejo. Y ese día
se cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Natán, que le dijo: tus hijos sufrirán muertes violentas. Yo haré que otros tomen a sus mujeres, a tus mujeres delante de todos, le dijo. Y ya en el capítulo 17 dice: más tarde, Aitofel le sugirió a Absalón: deme usted 2000 de sus mejores soldados y permítame ir tras David esa misma noche. Me será fácil alcanzarlo, pues sé que está cansado y sin ánimo. Lo asustaré de tal manera que su gente huirá y lo dejará solo. Pero no heriré a nadie más que a David, ya que usted solo quiere deshacerse de él. Entonces la gente se volverá a usted y nadie saldrá lastimado, le dijo. Aquí ya, pues claramente Aitofel había manifestado su resentimiento hacia David. Y ahora pues lo vemos que se siente como empoderado, con ganas de venganza, con ganas de matarlo. Y qué duro pues para este hombre haberle servido tantos años, pero al mismo tiempo odiarlo. Pero resulta que Absalón pidió otra opinión. Mandó a llamar a Husai y este le dijo que qué consejo o que qué opinaba de lo que Aitofel había dicho. Y este le dijo que Aitofel no le estaba dando un buen consejo, que ese consejo pues no era el correcto, pues David, su padre y sus hombres son muy valientes, le dijo. Recuérdese que ahora ellos están muy enojados como una osa que le han robado a sus hijos. Además su padre tiene mucha experiencia en la guerra y esto todo el mundo lo sabe, le dijo. Pero Absalón y todos los israelitas prefirieron seguir el consejo de Husai y no el de Aitofel, porque Dios, escuchen cómo lo dice, así lo había decidido para dañar a Absalón. Wow, aquí podemos ver la soberanía de Dios actuando. Y en el versículo 23 dice: mientras tanto Aitofel vio que Absalón, pues como no le habían hecho caso, entonces montó en su burro y se regresó a su casa en Giló. Al llegar, arregló sus asuntos familiares, dice, y luego se ahorcó. Mientras tanto, David llegó a Mahanaim. David ahí dividió a su ejército en grupos de 1000 y de 100 soldados y nombró un jefe para cada grupo. Luego dividió todo el ejército en 3 partes y dijo: yo iré con ustedes a la batalla. Pero uno de los hombres le dijo: usted no debe de acompañarnos, es mejor que se quede en la ciudad y desde aquí nos mande ayuda. Al enemigo no le importa si nos derrota y nos hace huir, tampoco le importa si mata a la mitad del ejército. En cambio, usted vale más que 10,000 de nuestros hombres. El rey aceptó quedarse. Y bueno, esta batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, dice. El ejército de David, pues literalmente derrotó al de Absalón. Y ese día murieron como 20,000 soldados de Absalón. Versículo 9, estamos en el capítulo 18. Cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montando una mula, dice. De repente al pasar, escuchen, pongan atención a esta escena. Al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado mientras que la mula siguió corriendo. Un soldado lo vio y fue a decirle a Joab: Absalón se quedó colgado en un árbol. Y Joab le dijo: pues lo hubieras matado. Si lo hubieras hecho, ya te hubieras ganado 10 monedas de plata y un cinturón. El soldado le contestó: ni por 1000 monedas me atrevería a hacerle daño al hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey mismo le ordenó a usted que cuidara al joven Absalón. También así lo dijo a Abisai y a Itai. Y si yo lo hubiera matado, el rey llegaría a saberlo, pues él se entera de todo. Y entonces hasta usted se pondría en mi contra. Joab le dijo: estoy perdiendo el tiempo contigo. Enseguida Joab fue al árbol donde Absalón estaba colgado y ahí le clavó 3 flechas en el pecho, imagínense. Los 10 ayudantes de Joab rodearon a Absalón y acabaron de matarlo. O sea, le dieron el tiro de gracia. Luego echaron su cuerpo en un hoyo muy grande que había en el bosque y taparon el hoyo con piedras.
Después de eso, Joab ordenó la retirada y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. Estos corrían a sus casas llenos de miedo. Ahora miren cómo termina esta historia, miren el detalle que nos da la Biblia, y acá también se deja ver el narcisismo de Absalón. Versículo 18. Cuando Absalón era joven, mandó hacer en su honor un monumento de piedra y le puso su nombre. Como no tenía hijos, pensó que así la gente lo recordaría para siempre. Bueno, esta es la historia de Absalón. Espero que haya sido de ayuda y de bendición para ustedes. Una historia que nos deja muchas lecciones, muchos principios por aprender, por ponerlos en práctica. Deseo que estos mensajes estén edificando tu vida. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues puedes dejarlo acá en la caja de comentarios. Siempre los leo. Y por supuesto pueden seguirme en mis redes sociales. Cualquier contacto con este servidor, acá también dejo mi correo electrónico. Cuídense, un abrazo para todos y será hasta la próxima.